Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Con el gusto de saludarles, vamos a dar continuidad compartiendo la palabra de Dios en este espacio y vamos a orar para pedirle a Dios, solicitarle que nos brinde el conocimiento, para que nos brinde la capacidad de poder expresarnos, poder tener esa comprensión y aplicarla a nuestra vida. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por un día más y una semana más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Muchas gracias por todos tus milagros y tus maravillas en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos. Gracias por las mamás en este día. Muchas gracias por todas las personas que han dado a luz a algún ser humano. Te damos gracias y te pido que nos ayudes a predicar a nuestras madres de familia, a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros y que pueden también predicar a otras generaciones. Te pido que nos ayudes a trabajar en esas personas y que hagas algo en su corazón para que crean y que les salves. Te doy muchas gracias. Te pido que nos ayudes a tener entendimiento, a tener comprensión de tu palabra, que podamos llegar a predicarla y podamos generar ese conocimiento en todas las personas que se encuentran afuera y en nuestros hogares. Toca el corazón de todas las personas. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Vamos a seguir revisando los proverbios y vamos a dar una breve explicación a cada uno de los que se encuentran en este capítulo. Entonces vamos a Proverbios 11, capítulo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando estamos hablando de peso falso, estamos hablando de medidas que no son parte de lo que es la realidad. Ejemplo, con la gasolina tenemos que se despachan litros que no tienen esa medida en realidad, que son menores, que les añaden cosas en algunas ocasiones, muy contadas obviamente. Y bueno, pues eso es algo que a Dios no le agrada. Pero cuando se hacen las cosas con un peso justo, eso sí le agrada a Dios. Y en la vida real se traduce que lo que es falso es abominación a Dios, pero lo correcto y verdadero es agradable para Él. 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Siempre en la palabra hemos visto y se ha mencionado que hay personas que se sienten más que los demás, que sienten que merecen más, que han hecho más, que son mejores en diferentes aspectos. Y eso también es igual a la deshonra. Cuando una persona hace algo en contra de lo que Dios está señalando como humildad, Dios se encarga de deshonrarle a esa persona. Pero quien es humilde genera sabiduría en sus actos, porque se está mirando de la manera idónea en que debe mirarse, como Cristo lo hizo.
3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Una persona íntegra, estamos hablando de alguien con un corazón recto, un corazón que puede llegar a tener conciencia de las cosas reales, va a caminarle por el único camino es Cristo. Pero las personas que pecan en demasía, que disfrutan del pecado, que son esclavas de ese pecado y que viven atadas al mismo, tienen como consecuencia la destrucción. Y hay que recordar, no solo es la destrucción actual en esta vida, sino la destrucción en la eternidad, el sufrimiento eterno, que es mucho peor a lo actual. 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Y esto se ha mencionado muchas veces en la palabra. Tenemos gente que confía en su dinero, en sus riquezas, en todo lo que ha amasado de fortuna en estos años, y crean refugios, crean métodos de seguridad para protegerse a sí mismos, pero nos damos cuenta que cuando Dios dice que no, es que no, sin importar toda la seguridad que las personas tengan. Entonces, en el día final, eso no servirá. El dinero no compra la salvación, pero una persona justa o justificada por Cristo en su sacrificio en la cruz será librada de la muerte o el castigo eterno. 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Una variación de lo que habíamos revisado hace algunos versículos, en el que señala que una persona justa va a mantenerse por ese camino que es Cristo, pero el que no tiene piedad en este caso va a caer por lo mismo. 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Ahora sí, como dicen, el que nada debe, nada teme. Si una persona es recta, camina en justicia, eso, en cualquier caso que pueda llegar a causarle una persona daño, perjuicio o una falsa acusación, su integridad lo librará. Pero quienes estén pecando van a ser sorprendidos haciendo eso tarde o temprano. 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Y aquí es lo que siempre hemos señalado. Personas que trabajan en fortalecer esta vida terrenal, pero no se preocupan ni se encargan de la parte espiritual. Gente que cree que esta es la única vida, que después de eso vamos a desaparecer o vamos a dormir, o peor aún, personas que sienten que tienen el cielo ganado, por así decir, pero son personas que no han renacido en Cristo, no han tenido esa resurrección como hijos de Dios, y no nos referimos a la cuestión de la vida, nos referimos a una nueva vida, en el sentido de morir al pecado y vivir en Cristo a partir de ahora. 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Hay que recordar que el pecado que realizamos es un pecado eterno. Estamos pecando más bien contra el eterno, y solamente el sacrificio del eterno o de alguien eterno, que es la segunda figura de Dios, el Hijo, puede librarnos de ese castigo eterno. Un pecado contra alguien eterno nos asegura la eternidad en el sufrimiento y el castigo eterno, pero por eso el Eterno se sacrificó por nosotros para pagar esa eternidad que nos aseguraba o nos esperaba a nosotros, y tomó ese sacrificio para así
9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Dos situaciones en contraste, podrían considerarse diferentes de alguna manera, pero estamos hablando de personas justas y personas hipócritas. En el caso de las personas hipócritas es simplemente un tremendo dolor o una sorpresa ver cuando una persona habla mal de nosotros o cuando una persona está en contra de nosotros y pensábamos que era diferente. Causa sorpresa, a veces causa enojo, a veces causa tristeza, dependiendo de la cercanía que tenemos con la persona que es hipócrita. Pero cuando una persona justa está en problemas, la sabiduría de la palabra siempre le ayuda. Dios en su palabra tiene la sabiduría para librarle del mal. 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Lamentablemente es así. Tenemos situaciones en las que cuando alguien hace justicia, nos referimos a una persona justa, hace el bien, es reconocida. Pero tenemos lugares en donde la gente sin piedad está haciendo mal. Incluso en los centros de trabajo se escucha porque esa persona no deja ese puesto, porque esa persona no se retira. Incluso otras cuestiones más fuertes que dicen que esa persona ya es, no sé, puede ser muy grande, puede ser que ya no esté en edad de trabajar y le desean incluso lo malo. Pero en respuesta no tenemos que estar deseando lo malo, tenemos que estar esperando que lo bueno suceda, que esa persona cambie, que esa persona se transforme y que podamos estar en paz todos. 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Cuando una persona hace bien, la ciudad mejora, prospera, pero los que no tienen piedad trastornan por su boca el lugar en el que se encuentren, hacen daño. 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Hay que recordar que quien tiene sabiduría escucha más de lo que habla, y quien no tiene sabiduría, en este caso, hace menos a los demás. 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La persona chismosa evidencia, señala, causa daño exponiendo a la gente. El de espíritu fiel corrige en privado, ora por la persona y espera a que Dios le cambie. 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Se necesita una dirección con sabiduría, con la palabra de Dios nos estamos refiriendo. Si no hay palabra, no va a haber prosperidad en ese sentido, y no es algo mágico, una palabra mágica que haga que todo vaya bien misteriosamente. Más bien es la obediencia de Dios, nos ayuda a seguir adelante con Él. Dios tiene piedad de las personas obedientes, y si hay muchos consejeros, una persona no puede llegar a perder el piso y puede llegar a escuchar los consejos de otras personas más para seguir adelante con eso. 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Y lamentablemente, luego aprendemos por las malas, prestamos dinero a personas que no suelen pagar, se enojan cuando cobramos. Hay que tener cuidado de eso, lamentablemente es así, debemos de estar con cautela, y quien aborrece este tipo de acciones va a estar más tranquilo. 16.
La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Quienes se encargan de hacer las cosas bien van a tener algún beneficio, algo bueno en su vida. 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Y aquí, lamentablemente, se hace daño a uno mismo sin querer. Cada vez que le hace daño a los demás, se va condenando, se va haciendo mal, se va complicando la existencia. Y quien hace misericordia con las otras personas está haciendo un bien también para sí mismo, aunque no sea esa la intención. Se hace bien para los demás, pero uno mismo lo recibe también. 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Quien no tiene piedad, como dije la vez pasada, lo bueno y lo malo que esté haciendo va a realizarlo en contra de una persona. Hay veces que queremos hacer las cosas de una manera diferente. Hay personas que disfrazan las malas intenciones de buenas intenciones, nos hacen creer que es algo bueno, pero cuando nos damos cuenta o conforme vamos conociendo a las personas, nos percatamos que no es así. Entonces, quien no tiene piedad hace malas obras, y el galardón lo tiene Dios para las personas que son justas y siembran justicia, propagan, predican y explican la palabra de Dios. 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Quien hace justicia, quien es justificado por el sacrificio de Cristo, va a vivir en la eternidad gloriosa, frente a frente con Dios. Y quien hace el mal va a tener esa eternidad de tormento. Quien esté alejado de Dios, quien se encuentre en pecado y sin piedad alguna por las personas, va a tener un mal destino, y este destino es una eternidad de sufrimiento. 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Las personas que se pervierten, que hacen el mal, que causan daño, le hacen, ¿cómo podemos decir? A Dios le hacen enojar. Dios se enfada con ese tipo de personas, y los que se mantienen en su camino, en el camino de Dios, el único camino, y que no se desvían a diestra ni a siniestra, le agradan a Él. 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y aquí es donde también hemos pensado a veces cómo personas que hacen el mal pueden estar con tanta tranquilidad por el mundo sin pensar en las consecuencias futuras, ni siquiera en esta vida, y mucho menos en la eternidad. Están como si nada, y pensamos por qué Dios permite que esas personas estén con tanta tranquilidad y nosotros estamos teniendo problemas o sufriendo o padeciendo por diferentes situaciones. Nos hacemos esa pregunta y la dejamos en el aire, pero cuando nos damos cuenta, ya dice aquí la palabra, tarde o temprano las personas que hacen maldad tendrán el merecido por lo que están realizando, y quienes hacen justicia tendrán una descendencia librada de todo tipo de castigo.
22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Quien solamente, en este caso, personas que se dedican a la parte de mostrar su belleza, que no cultivan la sabiduría, que nada más se enfocan a la parte física y terrenal, es lo mismo que un zarcillo de oro en el hocico del cerdo. Hay que recordar que estos zarcillos se usan en los animales para limitar que ellos escarben en la tierra y dañen el suelo. Entonces, sí podría ser un arete muy bueno, pero no está siendo utilizado para lo que es mejor. Y entonces, ¿de qué sirve tener belleza física si no se encuentra una persona en la razón, se aparta de ella? 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Los que hacen el bien esperan lo mismo, pero quienes no tienen piedad, lo más que pueden esperar es enojarse, que no les hagan bien las cosas. 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y es lo clásico que se nos enseña. Quien da más puede recibir más, y quien es egoísta puede perder lo que tiene, porque Dios nos ha dado lo que tenemos también para ayudar a otras personas. 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es importante poder dar a las personas que necesitan. Es importante primeramente poder cubrir los gastos para nuestra casa. Es importante también poder brindar esa ofrenda para quienes predican el Evangelio. Quienes están en una iglesia de sana doctrina pueden o deben ayudar, deben ofrendar a quien esté pastoreando esa iglesia, porque es bíblico. Ya cuando lo condicionan, iglesias que no son de sana doctrina, condicionan la salvación a darle dinero al pastor, ya están torciendo la palabra, ya la están pervirtiendo, pero es bíblico que se les apoye también. 26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Quien se queda las cosas para sí mismo va a tener muchos detalles y muchos problemas, pero va a estar muy bien el que comparte lo que tiene, comparte lo que gana, el que comparte los bienes. Y no se trata de regalar, necesariamente no, se trata de poder bendecir a otra persona. Si yo tengo un lugar de pasto verde y pueden jugar ahí los niños, siempre y cuando sea responsablemente, claro, yo puedo facilitar ese espacio y no dejarlo para que nadie lo utilice. 27. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Quien hace el bien va a generar bien, y eso es lo que está buscando, consciente e inconscientemente. Y quien hace mal va a generar el mal, porque está buscando ese mal de todas maneras. 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Quien tiene la confianza falsa en el dinero, en las riquezas, en los bienes, en las herencias que les hayan dejado, van a tener problemas, porque esto es pasajero. Pero quienes están en justicia y caen, Dios les levantará para que tengan más fortaleza.
29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces, quien causa problemas desde dentro, causa problemas internos, hace daño en la parte interna, va a generar pues prácticamente nada. No habrá algo que se pueda generar, por eso no habrá algo bueno. Y quien está en necedad, Dios le va a hacer aprender, si es su voluntad claramente, por medio de servirle a una persona con sabiduría o de trabajar para una persona sabia, esperando que aprenda esa persona a la que tiene la sabiduría. 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ganar almas, hay que recordar, nosotros no ganamos almas, nosotros somos el medio para que Dios toque el corazón de las personas. Entonces no hay que tomarlo como tal en la parte literal. No hay que decir yo gané esa alma para Cristo, yo gané esa alma. No, Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que define si alguien se va a convertir, cómo y cuándo va a ser. Pero nosotros tenemos esa gran encomienda de predicar el evangelio a toda criatura. No podemos dormirnos en nuestros laureles y decir que Dios lo va a hacer con otras personas como quiera, aunque hagamos o no hagamos. Tenemos que cumplir la encomienda y tenemos que intentarlo con todas las personas que tengamos oportunidad. 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Cada quien va a tener o cada quien va a cosechar lo que siembra. El justo va a tener una recompensa de justicia, una recompensa de bien, una recompensa de piedad y de misericordia. Pero el que no tiene piedad y el que está pecando todo el día, el que está haciendo mal a propósito y por disfrute, va a cosechar castigo, va a cosechar el enojo de Dios. Y no queremos que las personas que conocemos que están en estos caminos vayan a sufrir. Es por eso que vamos a orar para que Dios toque el corazón de las personas que creemos que caminan en impiedad y en necedad, para que sean sabias y caminen con Cristo. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia, por tu palabra, por la sabiduría, por todo lo que hablamos. Muchas gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Te pido que nos ayudes a seguir caminando con justicia y con integridad, quienes estemos haciendo eso. Si pecamos, ayúdanos a ya no tener esa caída pecaminosa, a ya no frecuentar esos pecados, a dejar de disfrutar de lo que creemos que es el pecado. Ayúdanos a alejarnos de todo eso. Te pido que nos ayudes también a seguir adelante en tus caminos, en tu palabra, a perseverar. Gracias por los enemigos que nos das. Te damos muchas gracias por esas personas, porque nos hacen mantenernos humildes, estables, tener la idea de lo que no debemos hacer. Pero te pido que trabajes en ellos, que toques su corazón, que les des sabiduría, que ya no disfruten del pecado, que ya dejen esos malos caminos, sus caminos torcidos y perversos, y que juntos te alabemos, te adoremos en espíritu y en verdad. Bendice todos los aspectos de nuestra vida: salud, economía, paz, tranquilidad, familia, nuestras relaciones sociales, el trabajo, todo aspecto. Te ruego que lo bendigas y te doy muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.